Gobierno Nacional anunció la puesta en marcha del Plan de Siembra 2017, donde se contempla iniciar asociaciones estratégicas con inversionistas internacionales y destinar financiamiento tanto a los productores como al plan de viabilidad. La finalidad de esta iniciativa es cultivar en más de 4,8 millones de hectáreas para la producción vegetal, de acuerdo con las estimaciones del Ejecutivo Nacional. Sin embargo, desde FEDEAGRO manifiestan que para poder llevar a cabo esta meta se requiere el apoyo por parte de las autoridades encargadas. Desde la Asociación Nacional de Cultivadores Agrícolas, ANCA, ya se destinó la entrega de 20 gandolas con abono para que los distintos productores nacionales puedan iniciar sus siembras. Hola, muy buenas noches, bienvenidos a Reporte Estelar. Hoy tenemos el tema de la agricultura, un tema muy importante porque precisamente estamos presentando problemas con la alimentación. Hay una crisis en esta materia que el gobierno se ha negado a reconocer. Y es que la producción agrícola en el país lleva por lo menos 8 años en descenso y en la actualidad, según las cifras aportadas por FEDEAGRO, solo se satisface entre el 10 y el 45% de la demanda. Estamos a las puertas de la zafra más importante de Venezuela. El futuro, según los productores del campo, es incierto, porque no existe estímulo en la producción. Esto a pesar de las reuniones del Consejo Nacional de Economía Productiva que se han realizado entre el gobierno y algunos productores agrícolas. Los productores del campo dicen una cosa y el gobierno hace otra muy distinta. Hay retraso en el despacho de las semillas, en los agroquímicos, la maquinaria está obsoleta y los productores están cada vez más afectados por un nuevo flagelo, la inseguridad. Agropatria no habría cumplido, según lo que dicen los propios productores, con la entrega de semillas a tiempo, las cuales deben solicitarse con al menos 2 años de anticipación. Esta radiografía viene a agravar aún más en la situación agroalimentaria que se está viviendo en Venezuela. A pesar que desde el gobierno nacional se anuncia con bombos y platillos el plan Siembra para el año 2017, esperemos que funcione, sin embargo, según lo que dicen los productores, no será así. Es por eso que los invitamos a participar activamente a través de nuestras cuentas en Twitter e Instagram, @reporte_gb, la etiqueta que estamos utilizando la noche de hoy, numeral Reporte Agrícola. Considera que el gobierno realiza las inversiones adecuadas en materia agrícola. Recuerda su respuesta con esta etiqueta. Nos gustaría saber si usted cree que el sector agrícola recibe los suficientes incentivos para su producción. Su respuesta con la etiqueta Reporte Agrícola. También nos gustaría saber si usted considera que la producción nacional está atravesando un buen momento. Utilice la etiqueta Reporte Agrícola para darnos su respuesta. Y la última pregunta de esta noche: ¿conoce cómo se encuentra la producción agrícola en la actualidad? Sobre todo si usted es de unos de esos estados que se dedican a la siembra en Venezuela. Recuerde su respuesta con la etiqueta Reporte Agrícola. También los invitamos a seguirnos a través de nuestras cuentas personales, tanto en Twitter como en Instagram, para mantenerlos informados en relación a otras noticias muy importantes que se están generando en el país. Y vamos a comenzar el tema de hoy precisamente con el anuncio del Plan Siembra 2017. Tenemos que elevar nuestra productividad. Nos estamos planteando metas grandes en la producción vegetal de este año, por encima de las 4.800.000 hectáreas. Sería por primera vez Venezuela, bueno, ya ocupando como debe ser para producir los alimentos de la dieta diaria y además para producir, para comenzar a exportar. Estamos construyendo la nueva historia, la nueva economía, la nueva época post-petrolera, de una economía diversificada, de trabajo, que tenga una sólida base en el campo. Luego de nosotros ser dependientes casi un 100% de la semilla importada de arroz, el año 2017, puedo decir, Venezuela logra el autoabastecimiento de toda la semilla. Estamos produciendo el 100% de la semilla que necesitamos para producir el arroz. Estamos planteándonos el autoabastecimiento este año, con mucha organización, disciplina del arroz. Para eso vine a este campo de arroz. Y luego de escuchar al presidente de la República, vamos a hacer contacto con nuestro compañero Carlos Peñalosa. Él más temprano se trasladó a la Asamblea Nacional para ver qué se está haciendo en la Asamblea Nacional por la producción agrícola en Venezuela. Ante la carencia de insumos agrícolas, el parlamentario por la Mesa de la Unidad Democrática, Carlos Paparoni, descartó que sea posible que la nación haya pasado a cultivar 4.800.000 hectáreas, como aseguró el Ejecutivo Nacional.
Para esta fecha, el año pasado, el año 2016, estaba distribuido ya el 100% de los abonos y de los agroquímicos necesarios. Para este año, hace un mes, apenas se había llegado a un posible 20% solamente de su distribución. Pero además, cuando vemos que Agropatria no ha podido distribuir realmente todos los insumos y agroquímicos que se necesita por el acceso, pero además cuando nuestra semilla, el inventario de semilla para este primer ciclo de siembra solamente fue del 0.3%, prácticamente inexistente lo que es el tema de la semilla, vemos que se hace imposible que se pueda crecer. A juicio de Paparoni, la tierra ocupada con los distintos rubros no supera las 2 millones de hectáreas. Actualmente el país, de las 22 millones de hectáreas que pueden ser cultivables, que tenemos cultivables, nosotros apenas se están cultivando un poco menos de 6 millones. De esos 6 millones de hectáreas cultivables, apenas aproximadamente entre 4.500.000 hectáreas, 4.700.000 hectáreas están sembradas de pasto. Pero 1.300.000 hectáreas es lo único que estamos sembrando de todo lo que son, de todo lo que es alimento para humanos, todo lo que es trigo, todo lo que es maíz, todo lo que es arroz, todo lo que es cereales, todo lo que son frutales como tal. Carlos Paparoni desmintió además que la producción nacional pueda abastecer el 100% de la demanda de arroz. Nosotros en arroz nuestra demanda nacional es de 1.206.000 toneladas de alimentos anuales, pero este año apenas vamos a sembrar el 35% de ese requerimiento, unas 425.000 toneladas va a ser la cosecha del año 2017. Y esto es así porque no se ha invertido, porque Calabozo, que es una de las principales potencias en lo que es el tema de arroz, la represa ha ido perdiendo, tiene filtraciones y ha ido perdiendo filtraciones. Además de esos puntos, el diputado consideró necesario atender la estabilidad de los productores agrícolas y la simplificación de los trámites para la comercialización de la cosecha. Es primero seguridad jurídica y seguridad personal. Seguridad jurídica para que lo que tú produzcas sea tuyo, para que sepas que ningún coronel, ningún general o ninguna persona solamente por tener una chapa del gobierno pueda llegar y quitarte tu tierra o incautarte una cosecha, como veíamos que pasó en 2016. Y seguridad personal es para que tú puedas ir a tu finca, para que no te roben, para que puedas entrar, para que puedas salir. Hoy para yo poder sacar de una finca un toro y poder trasladarlo a otro necesito aproximadamente 7 permisos, pero para poder lograr que me den esos 7 permisos necesito pedirlo 14 veces para poder alcanzar lo que son los permisos que está ejerciendo el gobierno nacional. Y a eso le sumamos que faltan vacunas, que faltan insumos, que este plan de siembra no puede ser simplemente un anuncio, no puede ser que después de tantos años, después de tantos meses, después de tantos anuncios, después de tantas peticiones, el presidente se haya enterado que la vialidad rural es algo necesario para que nosotros podamos producir. No puede ser que el motor agroalimentario que ellos anunciaron con bombos y platillos no se haya reunido más nunca. Sobre las hectáreas expropiadas, el dirigente de Primero Justicia explicó que hoy en su mayoría se encuentran al 3% de su productividad. El parlamentario agregó la regulación de precios como uno de los problemas que hoy aquejan a los productores agrícolas, detallando que hoy el Ejecutivo cancela 3 veces más lo que exigen los productores sea el precio para abastecer el mercado nacional. Es la información que por ahora podemos aportar para el tema y con esto invitamos a la audiencia a participar activamente a través de nuestras cuentas en Twitter e Instagram a través de Reporte-GV. Muchas gracias a Carlos por tu aporte y en esta oportunidad vamos a ver qué ha dicho el ministro de las Comunas, Aristóbulo Istúriz, quien también estuvo presente en este anuncio del Plan Siembra 2017. Este año nos preparamos para 121.000 hectáreas por parte del Poder Popular. El mes de marzo, en el plan de siembra, fue utilizado para el acarreo de insumos, desde los centros de producción hasta los centros de acopio. Tenemos aquí organizado, presidente, en todo el país, más de 300 comunas, más de 150 consejos comunales y casi 40.000 productores. Tenemos aquí más de 60.589 toneladas de fertilizantes, más de 2.900 toneladas de semilla, distribuidos en los 30 centros. Igualmente que el acompañamiento de la mecanización, presidente. Más de 300 tractores con rastra y surcadoras. Ahí se incorporó el Ministerio de Agricultura y Tierra, PDVSA Agrícola y también la parte agrícola de nuestra Fuerza Armada Bolivariana. De manera que es todo el gobierno para la producción agrícola. Bueno, nos toca hacer la primera pausa. Recordamos la etiqueta que estamos utilizando la noche de hoy, numeral Reporte Agrícola. Empieza en... Seguimos con Reporte Estelar.
Continuamos en Reporte Estelar y es que estamos a las puertas de la zafra más importante del país. ¿Cómo se encuentran los productores del campo? El gobierno asegura que la inversión está dada y ha anunciado con bombos y platillos el Plan Siembra 2017. Sin embargo, no pareciera ser suficiente para los productores del campo, quienes se quejan de algunas problemáticas que están confrontando, sobre todo con el tema de las semillas. Vamos a trasladarnos a esta hora al estado Táchira. Allí nuestro compañero Rafael Urdaneta nos realizó un trabajo. Veamos. Gracias por el contacto. Hay preocupación entre los productores agrícolas y agropecuarios, pues el Plan Siembra 2017 anunciado por el presidente de la República no se ha ejecutado en ningún campo venezolano. Los productores estamos a la espera de que el gobierno nacional de una vez por todas coloque pues en la mesa esos planes que cada rato el presidente anuncia. Eso no es nuevo. Para nosotros ya, por eso te digo, no nos llama más sino la atención escuchar a un presidente que puede decir lo que pueda decir él, pero que realmente pues al campo no nos ha llegado nada de lo que él ha dicho esto ni los años anteriores. Queremos resaltar que los años anteriores hemos venido denunciando que no hay un plan de siembra en el país, que la mayor siembra que se hace, que es el pasto, que es para nuestros animales y que necesitamos que exista la semilla suficiente para volver a abonar nuestros campos y volver a tener la materia prima para nosotros, que es el pasto artificial para nuestros rebaños. Lamentablemente el gobierno no ha importado la semilla de pasto, no ha traído la semilla de pasto que no se produce en Venezuela y que vemos como ahora tenemos campos desiertos. Este plan que el presidente coloca, donde nos dice que va a traer semillas, donde ya tenemos la semilla para producir este año, no sabemos dónde la vamos a buscar porque nosotros pasamos por Agropatria, pasamos por todo este tipo de entes gubernamentales y lo que uno ve son escenarios pues dantescos donde se ve la realidad de un país, a nuestros compañeros y amigos de la parte vegetal, de los que producen en el campo venezolano, en las tierras andinas, en las altas montañas donde se produce la verdura, donde se produce las legumbres, donde se produce todos los alimentos que se llevan a la mesa del venezolano. Bueno, que por lo de baje, porque la gente también nos ha llamado de esta zona de montaña, verdaderamente preocupada, porque a estas alturas, cuando están sembrando, no pueden seguir llevando las cosechas a tiempo porque no tienen los insumos, no tienen ahorita fertilizantes. Esta es la información que desde el estado Táchira tenemos y con ella retornamos a Caracas. Muchas gracias a Rafael por tu aporte y en esta oportunidad vamos a ver qué dice el ministro de la Agricultura, Castro Soteldo, en relación con la inversión que se está realizando en uno de los estados productores de este país por excelencia. Estamos hablando del estado Guárico. Este año nos hemos propuesto una meta muy ambiciosa, contemplando el ciclo invierno que comienza ahorita en abril y el ciclo norte-verano que comenzará en octubre, una meta de 361.000 hectáreas, 361.000 hectáreas que deben producirnos un promedio de 1.804.000 toneladas de arroz paddy. Este arroz paddy, luego, al ser transformado por la agroindustria, nos va a generar unos 960.000 toneladas de arroz blanco, suficiente para satisfacer la demanda nacional. Y Guárico arranca en este ciclo con una meta de 86.540 hectáreas de arroz, que es un volumen bastante importante, desarrollado con los investigadores de línea, los investigadores de los centros de investigación de nuestro estado, para incorporar ahora a nuestro inventario 12 variedades de arroz. Y antes de hacer la pausa, compartimos con ustedes una información que salió publicada en el diario El Carabobeño el pasado 16 de abril. Retrasos en importación de semillas provocó que 50% de cosechas de papa se perdieran. Solo en Carabobo los agricultores esperaban obtener 5.250.000 kilos entre las 350 hectáreas que trabajaron, pero tuvieron que sacar las papas sin que se cumpliera el ciclo de cultivo de 90 días y solo lograron cosechar 2.625.000 kilos. Esto contribuyó a que los rendimientos desmejoraran. El agua pudrió gran parte de la producción. Lo aseguró el director de la Federación Nacional de Productores de Papa y Hortalizas de Venezuela, Aldemaro Ortega. Seguimos con
Reporte Estelar. Continuamos en Reporte Estelar y en esta oportunidad volvemos a establecer contacto con nuestro compañero Carlos Peñalosa. Él entrevistó a algunos representantes que tienen que ver con los productores del campo. Veamos. El primer vicepresidente de la Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios, Aquiles Hopkins, planteó su preocupación por la carencia de los agroinsumos necesarios para el ciclo de siembra. En este momento, realmente el acceso que tenemos a los insumos, nosotros no tenemos ni siquiera el 30% de los agroquímicos y fertilizantes que requerimos para hacer frente a este ciclo de invierno. Si nos vamos al caso de las hortalizas, por ejemplo, realmente luce llamativo la cifra de 4.8 millones de hectáreas. Nosotros podemos decir que en el tema de las hortalizas, por ejemplo, en los Andes venezolanos solamente se sembró el 25% de la superficie que estaba destinada para el cultivo de hortalizas o que tradicionalmente se cultivaba hortalizas en los Andes venezolanos. En el eje de Guárico Sur de Aragua, el Sombrero, Barbacoa, que se sembraban entre 3 y 5 mil hectáreas de hortalizas, fundamentalmente cebolla, pimentón y tomate industrial. No hay ni siquiera 300 hectáreas sembradas porque no hay semillas, porque no hay agroquímicos. En el caso del maíz, desde FEDEAGRO, las asociaciones que somos miembros de FEDEAGRO apuntábamos a la siembra de 500.000 hectáreas, pero en este momento, cuando ya se está iniciando la siembra, no tenemos ni siquiera el 30% del fertilizante, no tenemos ni siquiera el 20% de la semilla en nuestras manos. Hopkins señaló la centralización como principal causa de la escasez de insumos en el campo. En primera instancia, la monopolización, la centralización de la distribución de agroquímicos, de fertilizantes y de semilla en cabeza de Agropatria. Se ha cercenado el espacio que el sector privado tenía y no hay manera de recuperar la producción si no devolvemos al sector privado el espacio que en su momento tenía. El monopolio es nocivo en cualquier escenario de la economía. A este problema se suma la regulación de precios y la paralización parcial del parque automotor agrícola, ante la imposibilidad de renovar la maquinaria según el dirigente gremial. Desde el año 2014 no ingresa repuestos de manera formal al país para atender nuestra maquinaria agrícola que ya está en estado de obsolescencia. 80% del parque de maquinaria agrícola ya cumplió su vida útil. ¿Qué sucede con una maquinaria vieja? Lo primero es que no es eficiente como la nueva, no es nueva tecnología. Y la segunda es que demanda mucho repuesto. Y si tenemos 3 años sin que ingrese repuesto al país, se imaginará usted entonces cuál es la capacidad real que tenemos los productores agropecuarios de hacer frente a la demanda nacional. No hay forma de hacer frente a la demanda nacional y la razón es que las políticas han sido realmente desacertadas. Aquí se pretende imponer un precio, por ejemplo, en el caso del maíz blanco, que obliga al productor a trabajar a pérdida. El control de precios y respetando las estructuras de costos y poniendo a producir a pérdida al productor no permite que el venezolano coma más barato. Eso es falso. Eso hace que caiga la producción, que caiga la oferta de alimentos, se incrementa la escasez y el desabastecimiento y el efecto inmediato es la especulación. Aquí el venezolano va a comer más barato en el momento en que entendamos que hay que recuperar la producción nacional. El vocero de FEDEAGRO destacó que en estas condiciones la productividad del campo ha retrocedido de manera significativa en los distintos rubros, pudiendo cubrir solo el 40% de la demanda nacional. Fuimos exportadores de arroz, 200.000 toneladas llegamos a exportar de arroz a Colombia. Luchábamos con Ecuador por el mercado colombiano. Hoy en día solamente abastecemos el 40% del consumo. Te hice referencia a las hortalizas, solamente 25% de la superficie se pudo sembrar. En el caso del maíz amarillo, solamente 30% pudimos sembrar, pudimos producir del consumo. En el caso del sorgo, llegamos a producir 600.000 toneladas de sorgo. En el año 2016 no se alcanzaron 60.000 toneladas de sorgo. Entonces la caída es drástica. Aquiles Hopkins recordó que los productores privados agrupados en la organización representan al 80% de toda la actividad agrícola. Muchísimas gracias a Carlos y luego de ver la posición que tiene este sector gremial también vamos a conocer la de Confagán a través de su presidente José Agustín Campos. Buena parte de las semillas, las informaciones que tenemos ya se encuentran en Venezuela y son elementos indispensables, lo que son las semillas, los agroquímicos, los insumos, los fertilizantes, etcétera, para aprovechar el buen tiempo que está haciendo. Venezuela está siendo acompañada en este momento por un buen tiempo de orden climático que nosotros aspiramos que tengamos una buena cosecha y tengamos un buen resultado para nuestra gente, producto de nuestra propia fuerza. Es decir, el sector agrícola se presenta hoy como un sector real. Aquí nosotros tenemos un lote importante de productores agropecuarios que están preparados en sus unidades de producción
esperando por supuesto el acompañamiento institucional para cumplir con el objetivo fundamental, que es aumentar la producción y aumentar la productividad. Y antes de despedir, compartimos con ustedes también una información que salió publicada en el diario La Universal el pasado 6 de abril. Fertilizantes del Plan de Siembra 2017 fueron descargados en Puerto Cabello. Es importante mencionar que el cargamento forma parte de los insumos importados en el marco del ciclo de invierno del Plan de Siembra 2017, el cual es ejecutado en todos los estados cerealeros del país. Esto lo indica Bolipuertos en su nota de prensa. Bueno, parte de la información que se tiene sobre el tema agrícola en Venezuela, sin embargo, las quejas por parte de los productores del campo, y una de las cuales se ha venido también a sumar a esto, el tema de la inseguridad, que estaría acabando también con el tema de los productores.